Este es un encuentro absolutamente informal en el que me doy el gusto de conversar con Gustavo Schuckman, con un amigo, un profesor de la casa y una persona que siempre es para mí significativa a la hora de pensar algunas cuestiones que tienen que ver con esto que nos convoca hoy, que es la práctica profesional, el ser docente y muchas otras cuestiones que a veces, sobre las cuales a veces intercambiamos con esa facilidad que tienen los filósofos para convocarnos a pensar un poquito más y a generar cada vez una pregunta nueva, ¿no? Bueno, les cuento que esta actividad, tengo que decirles que Gustavo es filósofo, es licenciado en filosofía, es profesor en filosofía, autor de numerosos libros, tanto para docentes como para alumnos. Ha escrito documentos curriculares en el área de la formación ética y ciudadana, se ocupa de la capacitación docente en el área de formación ética y ciudadana en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha escrito el currículum del área para La Nación, estoy hablando de Argentina porque veo que hay varios colegas de distintos lugares, que también Gustavo recorre muchas veces en capacitaciones y asesoramientos en distintas universidades y ámbitos de la región. Hace varios años que colabora con distintas propuestas de formación que tiene el área de psicología del conocimiento y aprendizaje. Es profesor del Diploma Superior en Enseñanza de las Ciencias Sociales y desde hace un tiempo dirige, ha creado, acompaña este pequeño curso cuidado, mano a mano, que se llama Diálogos sobre el ser docente. En el marco de ese curso, que se plantea básicamente, él lo plantea básicamente como una experiencia filosófica, después vamos a charlar un poquito de qué es lo que nos quiere decir con esto de pensar este ser docente o transitar un curso sobre el ser docente como una experiencia filosófica. Eh, Frente a una nueva corte que está comenzando ahora el 20 de agosto y también en otras propuestas de formación que estamos haciendo, nos pareció importante detenernos para tener estas conversaciones que estamos sosteniendo con los distintos profesores responsables de los cursos. Les decía, detenernos a pensar qué es lo que en este contexto tan excepcional, tan imprevisto, tan raro, bueno, detenernos a pensar qué es lo que puede aportar o qué preguntas o qué reflexiones surgen en el ámbito específico, en el campo específico en el que cada curso despliega sus saberes. Y entonces, pensando en esto, dijimos, bueno, vamos a presentar el curso, vamos a contarle a la gente de qué se trata este curso, pero nos pareció que era oportuno detenernos a preguntarnos en este contexto de pandemia, eh, que nos resulta inevitable sabernos ahí, bueno, detenernos a pensar qué significa hoy elegir. Y casi es una pregunta que tiene que ver con, yo diría, con esta idea de, bueno, hoy, en este contexto, ¿seguimos eligiendo ser docentes? Y yo diría, bueno, pero entonces, ¿qué elegimos? O sea, ¿qué docentes somos? ¿Qué es lo que podemos elegir? Eh, Ustedes coincidirán conmigo en que muchas veces para nosotros, o sea, la docencia surge para algunos como vocación, para otros, para algunos de nosotros como vocación, para algunos de nosotros como un trabajo, como un medio de subsistencia, pero está claro que en todos los casos siempre hay una pregunta que Gustavo la va y vuelve a ella, que tiene que ver con, bueno, está bien, como trabajo, como vocación, como lo que fuera, pero ¿cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Eh,
ya estábamos nosotros preguntándonos sobre el sentido de aquello que estábamos haciendo cuando llegó la pandemia. Casi diría, corregime Gustavo, que es una práctica muy usual en tu campo, estar preguntándose acerca de aquello que se está haciendo. Pero claro, llegó la pandemia, nos pusimos a hacer lo que pudimos hacer, básicamente en un contexto de emergencia, los docentes en particular nos pusimos a hacer lo que fuimos pudiendo hacer, y en este andar que se va haciendo largo nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que empezamos a hacer, algunas son interesantes, ¿no? Es como si el virus biológico hubiese viralizado también otras cosas, incluso algún tipo de prácticas nuevas. Entonces decimos, bueno, hay algunas cosas que pueden ser interesantes y puede ser que persistamos en ellas cuando esto pase. También somos conscientes que hacemos un montón de cosas que yo diría que nos damos cuenta mientras las hacemos que no valen mucho la pena, pero que en este ensayo en el que estamos y en este tramar la experiencia, bueno, seguimos haciendo. Y a mí me gusta mucho decir también que hay muchas cosas que realmente no valen la pena para nada y que hay cosas que no podemos reponer y que ojalá muy pronto esto pase para que justamente podamos sostener aquello que no podemos sostener desde estos medios. Dicho esto, entonces, te doy la palabra, Gus, y te hago entonces la primera pregunta de la tarde, ¿no? O sea, ¿qué podemos elegir en este contexto en el que no hemos elegido nada? Bueno, Bueno, buenas buenas tardes. tardes. Es un Es gusto un gusto poder poder volver a encontrarnos. No estoy tan seguro de que no podemos elegir nada. No estoy tan seguro de que el contexto actual, si bien por supuesto es muy distinto de otros contextos, modifique la idea que tenemos de qué significa elegir. Porque en definitiva, siempre que elegimos en un contexto determinado, sea este mejor o peor, tengamos más o menos opciones, pero digamos que no elegimos, sino que tratamos de hacer dentro de las posibilidades que se nos presentan, ¿no? Entonces, hoy estamos en un contexto muy particular. Me interesa mucho qué pueda pasar con el curso, con la próxima cohorte, porque la última vez que nos encontramos con el último grupo no existía este contexto. Entonces será muy interesante poder discutir qué estamos haciendo, qué pensamos que debemos hacer. Pero yo diría que valen las generales de la ley, ¿no? Cuando hablamos de elegir. Y creo que cuando nosotros nos preguntábamos en el curso por qué elegimos ser docentes, hoy volvemos a hacernos la misma pregunta. Porque el por qué elegimos, ese verbo elegimos, a veces parece remitir a un pasado, o sea, por qué hemos elegido ser docentes, o sea, por qué tomamos esa decisión alguna vez, pero también el por qué elegimos nos remite al presente, por qué seguimos eligiendo ser docentes y qué significa la tarea en este contexto particular en el que nos encontramos. Pero yo quisiera como enmarcar la cuestión de la elección como algo que debe ser pensado más allá de esta situación actual, para luego sí meternos en la situación, ¿no? Entonces, en principio me parece que uno nunca elige lo que le pasa, o mucho de lo que le pasa no lo elige. Es verdad que nosotros podemos generar condiciones para que nos pasen ciertas cosas, pero también es cierto que mucho de lo que nos pasa no tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y entonces no podemos hacernos cargo de algo que no hemos elegido. O sea, no somos responsables de vivir en un contexto determinado, de tener tales o cuales padres, tal familia, tal contexto socioeconómico. Bueno, no hemos elegido nacer,
no hemos elegido tal vez nuestra contextura física, nuestras posibilidades en términos biológicos, por ejemplo. Podemos llegar a sufrir alguna enfermedad, podemos llegar a haber sufrido algún accidente. Quiero decir, hay muchísimas cosas que nos pasan y que no son elegidas por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de la situación de emergencia sanitaria y de cómo nos estamos moviendo en esta situación, también estamos diciendo, hay cosas que están pasando y que no han sido elegidas por nosotros, no somos responsables en ese sentido de ese contexto que nos toca, pero sin embargo no podemos escapar a la responsabilidad de preguntarnos qué hacemos con esto, ¿no? Siguiendo al divulgador de la filosofía, Fernando Savater, él en su librito tan conocido, Ética para Amador, dice, no somos libres de elegir lo que nos pasa, pero sí somos libres de responder a eso que nos pasa. O sea, de alguna forma tenemos que responder a lo que nos pasa de un modo u otro. Y en ese sentido ejercemos nuestra capacidad de elección. Entonces, muy probablemente no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que preferimos. O sea, hacemos lo que preferimos en el contexto en el que nos toca jugar. No puedo ser, o mejor dicho, no puedo querer ser rey en un lugar donde no hay monarquía. Obviamente no tengo esa opción. Entonces, debo poder elegir dentro de las opciones que son el espacio de juego que me toca, ¿no? Y como decíamos, algunas cuestiones nosotros las vamos propiciando, algunas cosas que nos pasan tienen que ver con nuestra propia acción, ¿sí? Y otras efectivamente no. El caso de la pandemia es un caso en el que no podemos sentirnos responsables del contexto, sí de lo que hacemos con él, sí de cómo respondemos a esta situación. Y vos te preguntabas, bueno, ¿qué significa en este contexto elegirnos nuevamente como docentes y qué estamos entendiendo por ser docentes hoy? Y creo que hay variadas respuestas y que los docentes estamos viviendo experiencias muy diversas que tienen que ver también con la virtualidad, que tienen que ver con la falta de conectividad también con algunas personas, la imposibilidad de llegar a algunos chicos y chicas. Quiero decir, estamos viviendo muchas limitaciones y estamos encontrando algunas posibilidades en esta tarea que tratamos de continuar, de sostener. Seguramente nuestros objetivos han cambiado este año, ¿no? Seguramente hay un objetivo primordial, me imagino yo, que coincidiremos muchos docentes, que es el de darle continuidad a la relación con los alumnos y las alumnas, poder dar continuidad también pedagógica en algún sentido, pero es cierto que estamos pensando que la enseñanza de los contenidos, tal como las veníamos pensando, hoy tal vez no sea lo primordial, ¿no? En todo caso, miraremos mejor qué contenidos priorizamos, qué nos parece más importante hoy, qué cuestiones pueden ser significativas. Como siempre nos preguntamos por la significatividad. Bueno, ¿qué cuestiones hoy son significativas para chicos y chicas en este contexto? Entonces, eso es un poco lo que me parecía importante destacar, ¿no? Me quedo pensando, sí, Gustavo, que en lo que vos estás planteando, yo digo, bueno, finalmente, pensaba dos cosas en simultáneo. Primero pensaba, bueno, finalmente se trata de no abandonar el rol, ¿no? Es decir, la presencia del rol. Tal vez el rol en otro contexto tenga más que ver con hacernos cargo, por ejemplo, de la enseñanza de ciertos contenidos, como vos decías, y por ahí hoy el rol es ver cómo hacemos para que determinados pibes no queden totalmente fuera del vínculo con la escuela, ¿no? Es decir, por ahí es distinto. Pero estaba pensando que, claro, no abandonar el rol, digo, bueno, siempre tuvimos en la mira, por ejemplo, una necesaria vinculación de los docentes con las familias.
Claro, lo que pasa es que ahora se amplificó brutalmente, porque hoy por hoy estamos en contexto de clase, para poner un encomillado, en el marco de, o sea, en las casas con las familias incluidas, ¿no? Entonces, me decían los otros días algunos docentes que están trabajando mucho de manera integrada entre docentes, trabajando en proyectos compartidos desde la necesidad o sea, desde una necesidad bien distinta de aquella que habíamos imaginado cuando promovíamos un trabajo, por ejemplo, con proyectos, con integración de áreas disciplinares, etcétera, etcétera. Por otros motivos, pero también sin abandonar el rol, nos encontramos en cierto tipo de acciones impensadas, ¿no? En ese sentido, me diste una buena noticia. No, no lo había pensado así. Me parece a mí que en este sostenimiento de la tarea, en estas condiciones tan adversas, seguimos tratando de lograr lo que llamábamos el vínculo educativo, ¿no? El vínculo educativo es siempre un vínculo que no es de tú a tú, yo y tú, sino que siempre está mediado por algún saber, por algún contenido, por alguna pregunta, alguna problematización. Con todas las dificultades que tenemos, tratamos de que eso ocurra. Lo que va cambiando, me parece a mí, significativamente hoy, es la selección que tenemos que hacer de esos contenidos, de esas prioridades. Entonces, porque hoy no sería interesante un cuestionario, por ejemplo, sino poder ver qué nos pasa con lo que está pasando, poder hacernos preguntas respecto de la situación actual, poder ofrecer información que tenga que ver con lo que nos está pasando. Entonces, quiero decir, hay una intención educativa de mantener ese vínculo. Y con respecto a las familias, es verdad, estamos siendo muy observados también, estamos siendo muy visibilizados en nuestra tarea y compartimos en muchos casos situaciones en las que también intervienen las familias. Y ahí también es muy interesante ver qué pasa entre el mandato que nosotros tenemos como docentes y los mandatos que puedan tener padres y madres. Quiero decir, hay una distancia, hay una diferencia en lo que significa educar cuando lo pensamos desde la docencia y cuando lo pensamos desde las familias. Y puede haber algunos ruidos también respecto de cómo enseñamos, qué enseñamos, pero me parece que hay que mantener nuestra posición que es la de trabajar en el espacio público, ¿no? La de educar en el espacio público. Pero por eso digo, nosotros seguimos pensando el tema de la elección como algo de lo que no podemos escapar, ¿no? Aun cuando nos encontremos en situaciones muy difíciles, muy limitados en nuestras posibilidades de transmisión de nuestros saberes, no podemos escapar a tener que hacer algo con esto, a tener que hacer lo mejor que podamos. Y yo creo que en la experiencia mía como capacitador docente durante muchos años, yo he visto que realmente los docentes quieren hacer las cosas bien, ¿no? Que hay un compromiso, que hay una voluntad, y por eso es importante discutir, y es lo que hacemos en los cursos, el sentido de lo que estamos haciendo. Yo creo que nos interesa nuestra tarea no es solo un medio de subsistencia, no es solo un medio para ganarse la vida, digamos, no tiene nada de malo trabajar para ganarse la vida y tomar el trabajo como un medio, pero en general nosotros los profesionales de la educación sentimos que lo que estamos haciendo es también un fin en sí mismo. Y entonces queremos preguntarnos por el sentido, queremos reponer sentido y en casos como los que estamos viviendo, repensar ese sentido, ¿no? ¿Qué sentido hoy tiene nuestra tarea en estas condiciones? Y eso también es una elección, también estamos eligiendo qué sentido le estamos dando a lo que estamos haciendo. Quiero tomar la voz de Inés, que dice que difiere con vos en el sentido, ya que estamos discutiendo el sentido, en el sentido de que educar ella dice, no es transmitir saberes.
no solo es, en todo caso, no solo es transmisión de saberes, ¿no? Hay una pregunta que nosotros trabajamos en el curso, que no es una pregunta, sino que es una afirmación de la filósofa española María Zambrano, cuando ella dice, no tener maestro es no tener a quién preguntar, y más hondamente todavía es no tener ante quién hacerse preguntas. Entonces yo creo que hay dos dimensiones del ser maestro, ser docente, en esta frase de la filósofa española Zambrano. No tener maestro es no tener a quién preguntar. Quiere decir que tener maestro es tener a quién preguntar y por lo tanto obtener respuestas. Los docentes tenemos ciertos saberes que hemos aprendido para poder ser transmitidos a las generaciones que vienen, ¿no? A los recién llegados, como dice Hannah Arendt. Entonces, tener maestro es poder responder. Un maestro responde, quiere decir, transmite saber, tiene un saber y además sabe cómo transmitirlo. Esa es la diferencia entre un docente y un experto. A veces los expertos son gente que sabe, ¿no? Y sin embargo no transmiten o no saben transmitir, no son docentes. Yo recuerdo esa película sobre tangos, El Café de los Maestros, donde Leopoldo Federico, todavía en vida, tal vez el mejor bandoneonista en vida en ese momento, cuando se filmó la película, dice, yo nunca pude enseñar mi saber, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que él era un virtuoso, él sabía muchísimo de música y de la ejecución del instrumento, que era el bandoneón, y sin embargo nunca fue docente, porque ser docente significa saber, pero además saber transmitir. Entonces yo creo que sí, que efectivamente la tarea docente es la de la transmisión de saberes, que son aquellos saberes legitimados socialmente, que pueden ser los saberes de la ciencia, de las artes, de los derechos, de la educación física y de todo lo que podamos creer que son saberes necesarios de ser transmitidos en la escuela. Pero hay otra pregunta, o hay otra parte de la frase de María Zambrano, cuando ella dice, no tener maestro es no tener ante quién hacerse preguntas. Y entonces ahí hay otra dimensión del ser docente. No es ya el docente que responde, sino el docente disponible para que un niño y una niña se puedan hacer preguntas frente a adultos que puedan ayudarlos a pensar. Entonces, en ese sentido, sí estaría de acuerdo con quien recién cuestionó lo que yo decía. En ese sentido ya no hay transmisión de saber, sino que lo que hay es una disponibilidad para ayudar a pensar. Tener maestro, en la segunda parte de la frase de Zambrano, significaría estar atentos a las preguntas de chicos y chicas y poder ayudarlos a ahondar en esas preguntas, a filosofar. En definitiva, hay una dimensión filosófica de la tarea docente que ya no es la de transmitir un saber o respuestas, transmitir respuestas, sino ayudar a problematizar, ayudar a seguir pensando, a profundizar lo que pensamos, ¿no? Y a lograr de que chicos y chicas puedan pensar por ellos mismos. Entonces, en ese sentido sí estaría de acuerdo en que la tarea docente no es la transmisión de saber, pero en una dimensión de la tarea. En otra dimensión de la tarea yo creo que sí es transmisión de saber. ¿Por qué entonces es el juego que propones cuando llamás, cuando subtitulás al curso una experiencia filosófica? Claro, porque me parece que me interesa más esa dimensión menos explorada de la tarea docente, que es la dimensión filosófica de la tarea, ¿no? La dimensión filosófica significa la de poder tener una actitud filosófica frente al saber, o sea, nosotros como docentes, tener una actitud inquisitiva respecto de las respuestas que se nos dan, ¿sí? Y poder seguir cuestionando lo obvio, cuestionando el sentido común, pudiendo hacernos nosotros preguntas sobre lo que sabemos y de dónde sacamos aquello que sabemos, hacernos preguntas nosotros como docentes acerca de lo que pensamos, de las opiniones que sostenemos, hacernos preguntas nosotros como docentes de si es legítimo querer que los chicos piensen como nosotros, o si en realidad tenemos que ayudar a pensar, pero no a pensar
de una determinada manera. Entonces, quiero decir, hay una parte de la tarea docente que nos interesa mucho explayarnos en el curso, en los foros, en las discusiones, que tienen que ver con una dimensión filosófica, que es la de, más que transmitir contenido, enseñar a pensar. O más que enseñar una filosofía, que sería una concepción del mundo, enseñar a filosofar. Y por supuesto que esto no es nada fácil, ¿no? Pero creo que lo hacemos los docentes, incluso desde el nivel inicial, que es esta idea de ahondar en las preguntas, estar atentos a las preguntas de los chicos y chicas, no dejarlas pasar, aceptar también intervenciones de alumnos y alumnas que puedan ser incorrectas, pero que nos puedan ayudar a pensar sobre un problema. Entonces, si estamos atentos a esta dimensión, creo que estamos generando un conocimiento que no es el conocimiento de tal o cual saber, sino que es el conocimiento de cómo debemos posicionarnos frente al mundo, ¿no? Frente a la realidad. Es decir, ser un poquito filósofos. Uno podría decir, no estamos formando a futuros filósofos, pero es cierto que todos filosofamos alguna vez y no está mal propiciar ese ejercicio. De alguna manera, se supone que el docente es un sujeto en ese vínculo, en esa relación, capaz de generar buenas preguntas, ¿no? Capaz de plantear buenas preguntas. Ahora, ¿qué pasa, dice Romina, cuando no hay preguntas? Claro, porque a veces sucede que o no hay preguntas del propio docente, o sea, no es un docente que se hace preguntas frente a chicos y chicas, o no hay preguntas de los alumnos, o sea, no se generan las preguntas. Entonces, es muy buena la intervención que acabamos de leer, ¿no? Porque, Romina, ¿no? porque el problema es cuando la pregunta no aparece. Yo observo muchas clases, la verdad que trabajo mucho observando clases de ciencias sociales, de formación ética y ciudadana, y viste como los técnicos de fútbol que quieren entrar a la cancha, que se los ve nerviosos y quisieran entrar porque quieren hacer algo que no logran que se haga dentro de la cancha. A veces me pasa que escucho una pregunta de un chico o de una chica y el profe la deja pasar, ¿no? Y no atiende a esa pregunta y sigue con lo que quería decir. Y uno Decís es que como que se quiere levantar y decir, no, ¿cómo no te detenés acá? ¿No? ¿Por qué no estás escuchando la pregunta? ¿Por qué estás tan obsesionado en terminar de dar tu clase? Cuando esa pregunta es significativa, es importante, incluso es incorrecta. Cuando digo incorrecta son esas preguntas molestas, ¿no? Que a veces los docentes no queremos escuchar porque nos meten en un callejón sin salida o tenemos miedo de afrontar. Pero muchas veces lo incorrecto, en el sentido de lo políticamente incorrecto, puede ser una muy buena fuente de preguntas y de discusiones. Entonces digo, a veces no hay preguntas, pero a veces puede pasar que no las estemos escuchando. Y puede ser que estemos demasiado ansiosos o ansiosas por terminar de dar nuestros contenidos y cumplir con el mandato curricular. Entonces, cuando decimos dimensión filosófica de la tarea docente, es como le vamos a dar especial importancia a las preguntas, ya sea las que nosotros podamos llevar a la clase, como aquellas que puedan aportar los y las estudiantes. Alicia dice que también hay una dimensión política en la docencia. Sí, por supuesto. Sí, y me parece que es inevitable además, ¿no? Esa dimensión. Y ahí me interesa una diferencia entre lo ético y lo político, ¿no? Por supuesto, en el vínculo educativo hay una dimensión ética de reconocimiento del reconocimiento del otro como sujeto, me refiero al otro que sería el niño, la niña, ¿sí? Hay una dimensión ética en ese vínculo, pero también está la dimensión política, que me parece que se trata de reconocer que la tarea educativa es una tarea que se hace con otros. O sea, cuando hablamos de lo político ya hablamos de una construcción
de un nosotros. Entonces, yo como docente, cuando asumo la dimensión política de mi acción, quiere decir que no estoy aislado en un aula haciendo lo que me parezca, sino que en esa dimensión política voy a intentar que lo que hagamos, lo hagamos también con otros, que serían nuestros pares, serían las autoridades de la escuela, sería poder estar incluidos en un proyecto colectivo. Yo entiendo siempre lo político como lo colectivo, ¿no? Y me parece que como docentes no podemos eludir esa dimensión de lo colectivo que es nuestro trabajo. Esto por ahí se ve mejor cuando uno trabaja con los distintos niveles educativos en capacitaciones. Se va perdiendo esa dimensión política a medida que se avanza en la escolaridad, en los años de escolaridad. Es decir, la idea de la tarea como colectiva y entenderse a uno como parte de un proyecto colectivo es más común en el nivel inicial que en el nivel de la secundaria, de la escuela secundaria, ¿no? Donde es más común también que venga un profesor, entre al aula, haga la suya y se vaya, ¿sí? Y que se Tal vez pierda está esa dimensión. relacionado con lo que estabas diciendo antes también del peso específico del contenido, es decir, la transmisión de saberes como la pata fuerte de la intervención, ¿no? Es verdad, claro. Eso se ve muy bien en el curso que trabajamos sobre la experiencia filosófica de ser docente. Me parece a mí que las maestras, los maestros de nivel inicial y de nivel primario están más interesadas en la enseñanza propiamente dicha, en la tarea pedagógica, ¿sí? Que muchos docentes de secundaria que están más interesados en la transmisión de ciertos contenidos. Es decir, tienen un saber que proviene de su disciplina, defienden mucho esa disciplina, a veces de una manera muy cerrada, muchas veces no quieren articular con otros docentes de otras disciplinas, porque están más interesados en la transmisión, porque tienen su pasión puesta en esos saberes, ¿no? Y consideran muy importante transmitirlos. Entonces, es otra mirada. Sí, pero vos fíjate cómo se vincula muy bien con lo que estabas planteando en un comienzo, porque sin lugar a dudas, este contexto, por ejemplo, obliga necesariamente a revisar esa posición. Claro, exactamente. Acá hay algo que a mí no me gusta decir que hay un aspecto positivo de este contexto, porque la verdad que es un contexto muy desfavorable, con consecuencias muy negativas, con fallecimientos, enfermedades. Entonces, yo no soy de aquellos que dicen que esto es una oportunidad. No, no lo voy a decir, porque me parece que es un contexto muy negativo, ¿no? Muy duro y que va a tener consecuencias graves también a futuro. Entonces, no diría eso, pero sí digo, como vos estás planteando, que el contexto ha obligado a muchas personas a tener que articular con otros. O sea, ha obligado a tener que ponerse de acuerdo, a tener que generar algo común. Entonces, en ese sentido digo, como un ejercicio es algo interesante. Sí, o que no podés quedarte solamente en la transmisión de tu saber, es decir, llegar y depositar, porque ni llegás, ni están ahí disponibles, ni ese saber termina de ser suficientemente significativo, ¿no? Esa fantasía de que hablas una hora seguida y entonces estuviste transmitiendo tu Enseñando. saber, enseñando, ¿no? Claro, claro. Eh, Dice Nélida que hoy tenemos que comenzar a trabajar en forma interrelacionada para un mejor beneficio de los alumnos. Y mirá qué interesante, Elizabeth dice, no me está pasando, yo trabajo más sola que nunca. Que también, no, pero es que me parece sumamente interesante e importante esto, Elizabeth, que estás planteando, porque yo creo que no solamente que no podemos generalizar, sino que nos encontramos con un montón de tareas nuevas y que indudablemente estamos muy solos también para encarar esas tareas. Como muchos de nuestros chicos están muy solos
sin nosotros para arreglárselas en este contexto y seguir escolarizados, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Gus. Sí, sí, estas son las cuestiones que son muy complejas y por lo tanto no podemos generalizar, ¿no? Muchas veces caemos en generalizaciones para poder pensar juntos, pero la verdad es que, como se ha dicho en muchas ocasiones, esto nos ha obligado a tener que articular con otros y en otras ocasiones nos ha dejado en soledad. Por eso me parece interesante la intervención, ¿no? Hay otra cosa que yo quería plantear que tiene que ver con la diferencia entre querer y esperar, ¿no? Cuando A hablamos ver. de elegir, estamos diciendo, bueno, ¿por qué queremos esto y no aquello? O sea, estamos hablando de un querer. Si efectivamente hemos elegido algo, es porque lo queremos. O sea, hay una expresión de una voluntad. Sí. Ahora, hay muchas cuestiones que decíamos no dependen de nosotros y entonces lo único que nos resta es esperar. O sea, esperar a que las cosas cambien cuando aquellas cosas cambiarán sin nuestra acción. No sé si se entiende lo que quiero decir. A ver, una Eh, más. claro, pero muchas veces confundimos eso y creemos que no tenemos nada que hacer cuando en realidad sí podemos hacer algo. O sea, muchas veces creemos que solo nos queda esperar cuando podríamos querer, en el sentido de que podríamos hacer, podríamos actuar. En general uno dice, bueno, espero que la situación cambie. ¿Sí? Eso sería la expresión de un deseo, pero con la conciencia de que ese cambio no depende de uno. En cambio, cuando yo digo quiero que algo cambie, estoy en realidad diciendo que hay algo que yo puedo hacer para que eso cambie. Entonces, muchas veces esperamos cuando podríamos querer. En este caso, vamos al contexto actual. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros con nuestra acción. O sea, no nos queda más que esperar. Por ejemplo, esperar la vacuna. Yo no soy responsable de la vacuna, ni sé cómo se hace para llegar a ella. Entonces, solo me resta esperar a que se consiga la vacuna y que puedan distribuirla, ¿no? Sí. Pero dentro del contexto actual hay muchas cosas que sí podemos hacer para tratar de que el contexto sea mejor de lo que es, ¿no? Que sí podríamos contribuir a una mejor manera de sobrellevar esta situación. Entonces ahí podríamos decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Sería la pregunta de la ética siempre, ¿no? ¿Qué es la parte que me toca o qué es aquello que estaría en mis manos? Algo de eso están diciendo, vos fíjate, dice, bueno, más allá de que Janina dice que es muy difícil ponerse de acuerdo, lo mismo dice Romina, ¿no? Poder acordar, parece que es bastante difícil, ¿no? Y también dice que trabajar colaborativamente, dice Janina, es algo que se construye y se aprende. Y bueno, y también Alicia dice que en su caso, por ejemplo, la organización entre los docentes surgió casi de manera espontánea para coordinar acciones, al sentir la ausencia de la dirección y que fue una buena experiencia. Como que el contexto, dice Karina, obligó a replantear las prácticas docentes y algunas estrategias descubiertas sería importante que se quedaran. Fíjate que en los comentarios yo lo que leo es cuánta experimentación, cuánto ensayo y cuánto error, ¿no? O sea, pareciera ser que este es el camino de la construcción de saberes en estos momentos, ¿no? De saber hacer, de prácticas profesionales nuevas, ¿no? Me parece que acá se juega algo que tiene que ver con el sentido de la tarea. A ver. Y es que ese sentido no está puesto en algún lado. O sea, no está dicho, no es objetivo. El sentido lo tenemos que poder poner nosotros. O sea, tenemos que plantearlo, tenemos que apostar por un sentido. Entonces, en este terreno me parece que mucha gente ha hecho este ejercicio de indagación, de ensayo y error,
porque está tratando de producir un sentido. Me parece a mí que el sentido se produce, no se encuentra, no está en ningún lado. Tenemos que poder construirlo. Pero Gustavo, vos usaste otro verbo, dijiste apostar al sentido. ¿Qué querés Sí, decir con eso? bueno, la idea de apuesta es una idea muy interesante que aparece en un filósofo cristiano, Pascal, eh, donde el planteo es, digamos, cuando uno apuesta, no Sí. sabe si va a ganar o perder. Y tampoco tiene todas las razones para apostar por esto y no por aquello. La palabra apuesta es distinta de la palabra desafío. En la palabra desafío, o cuando hablamos de desafío, estamos diciendo yo sé lo que quiero, es difícil de lograr, esto es un desafío, voy para allá, ¿no? En cambio, en la Sí. apuesta hay siempre un fondo de incertidumbre. Yo no sé si es lo mejor esto o es lo mejor aquello, sino que me juego, ¿sí? Y en ese jugarse es donde aparece el sentido. El sentido no está antes de que yo actúe, sino que se construye con la acción. Y ahí es donde aparece la idea de apuesta, ¿no? En la apuesta es donde el sentido aparece. Se dice que alguna vez se le dijo a Pascal, alguien le dijo a Pascal, quisiera tener la fe que usted tiene para vivir como usted vive. Y él le dijo, ¿y por qué no vivís como yo vivo? Y tal vez algún día sobrevenga la fe. Y me parece que es la idea de que la fe no tiene por qué estar antes de la acción, sino que la propia acción es la que puede producir sentido y la que puede hacer que empecemos a creer. Ok, entonces, ¿cuál es el juego que estás proponiendo? ¿Cuál es la apuesta con el curso? Y la apuesta del curso es apostar por un sentido ético de la tarea, ¿no? Ético y filosófico de la tarea, que trasciende los mandatos curriculares y también trasciende lo que sería la función docente, entendida como un rol estipulado en los documentos de los ministerios. O sea, que el sentido lo podamos sentir, ¿no? Proponer y sentir. En ese sentido, o en esa versión, para no usar sentido, la palabra en el sentido que vos la estabas usando, pero ahí sí te digo, me parece súper oportuno en este contexto, ¿no? Porque es un momento de mucha, eh, yo diría, de mucha movilización, ¿no? De emociones, de ideas, de toma de decisiones, porque en definitiva vos estás hablando de una elección que supone una intervención, un Exactamente. accionar algo, ¿no? Me Ujú. parece, ¿no? Que en definitiva de eso trabajamos los docentes, ¿no? De intervenir, esa es la intervención, ¿no? Sí. Rosa, Gustavo, perdón, me da pena interrumpir porque me quedaría escuchándolos y dialogando hasta que se termine la pandemia, pero ¿nos pueden contar muy breve un poco creo que el espíritu del curso está bastante claro, pero un poquito la dinámica y cuánto duras, cómo se cursa, solo para cumplir con el Sí, horario que es? con gusto. Quiero decirles que estamos empezando el 20 de agosto, que es un curso así de dialogado, un curso que dura 2 meses, en el que para el cual Gustavo ha preparado un conjunto de materiales y que lo acompaña en la tarea docente Isabelino Siede y Gustavo Santiago, dos personas exquisitas a la hora de sumar la posibilidad de conversar y que Gustavo plantea sostenidamente a lo largo de todo el curso estas situaciones de conversación, es decir, unas preguntas para seguir haciéndose preguntas y para ponerse a pensar sobre algunas de estas cosas que me parece, como bien dice Federico, están en el espíritu de lo que estamos conversando hoy. Mucho espacio para la palabra, ¿no? Para la palabra de todos, me parece que en ese sentido circula la palabra
Es decir, lo que hace Gustavo es crear esas condiciones para que la palabra circule. Y bueno, y también quiero decir que hay un desarrollo precioso, que es un libro enriquecido, que ha escrito Gustavo, y que les cuento que Gustavo es cantante, además canta tango, y ese libro enriquecido es un libro en el cual podemos, mientras leemos, escuchar a Gustavo cantar algunos tangos que lo hace de muy hermosa manera, pero aunque sea, contanos por qué el tango en medio de un libro de filosofía. Eso solo, y vemos si hay más preguntas y nos despedimos. ¿Por qué el tango, Gustavo, ahí en el medio? El tango tiene que ver más con la experiencia personal, con mi biografía. Uno transmite aquello que quiere, que ama, que lo anima, y entonces es una oportunidad, en mi caso, para pensar filosóficamente sobre algunos de los temas que vamos a tratar en el curso, escuchando unos tangos, ¿no? Pero por supuesto no tiene por qué ser ese el recurso. Cada uno o cada docente elige aquello que quiere, que lo anima y que puede animar. Pero creo que es un ejemplo de cómo se podría trabajar sobre problemas, preguntas y también saberes. Perfecto. ¿Cuál es el nombre del libro? El libro es un libro producido en el curso para el curso, que tiene el mismo nombre del curso. Así que lo van a conocer en el curso. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Karina. Gracias a la gente que está agradeciendo, agradecidos nosotros de que nos hayan acompañado este rato en esta experiencia de diálogo, de conversación. Gracias a todos, un gusto, Ron. Gracias, un gusto, Silvia. Decime solamente, Silvia, si terminaste más o menos de acuerdo con la posición de Gustavo, ya que no estabas de acuerdo en un comienzo. Igual se puede estar en desacuerdo y seguir conversando. Bueno, perdón, una de las cuestiones que vemos en el curso es que el diálogo no tiene como objetivo necesariamente llegar a acuerdos. En realidad nosotros tramitamos nuestras diferencias y vamos pensando juntos sin necesidad de arribar a acuerdos. Perfecto, aclarado. Y Silvia me aclara que no fue ella la que estaba en desacuerdo con vos. Bueno, a la colega que sea, igual es un juego, porque como dice Gustavo, no estamos buscando acordar, sino buscando dialogar, conversar. Bueno, gente, ¿alguna pregunta puntual? Federico, ¿serías tan amable? Sé que ya diste... Ah, Inés fue la que estaba en desacuerdo. Y todo bien, sí, por supuesto que todo bien. Les dejamos... Si el curso se usa una plataforma o si es en formato videoconferencia. No, en el curso ofrece una cantidad de materiales y toda la conexión es asincrónica. Es decir, que cada uno puede leer y escuchar los materiales en el tiempo, en el lugar y en el momento que pueda. Bueno, gente, quedan agradecimientos, así que gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gustavo, como siempre, gracias. Un gusto conversar un rato. Un abrazo para todos, para todas, a cuidarse y que esto también pasará, ¿no? ¿Es así, filósofo? ¿Pasará? Sí, va a pasar. Una respuesta segura, dame, por favor. Va a pasar, va a pasar. Listo, saludos, Gracias. que estén todos bien. Gracias. Gracias, Gustavo. Un placer como siempre. Chao, hasta pronto.